tema en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que vendieron como decretazo en la oposición y que fue un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que esta resolución de la Suprema no detiene las obras, aunque Lili Téllez haya pensado tal cosa y haya hecho el ridículo. Ayer la senadora Lili Téllez, retuiteando lo que publicó el Universal, dice el Universal: última hora, Suprema Corte da revés a AMLO, suspende acuerdazo que blinda megaobras. Y Lili Téllez escribió: tenga para que aprenda, senadora Olga Sánchez Cordero y pandilla que la acompaña. No, bueno, qué cosas. Y Xóchitl Gálvez hasta video hizo. Permítanme proyectar el video, Ramiro Meme, y los comentamos porque en la oposición quedaron como payasos. Lo que decían es que era un golpe de Estado y la Suprema terminó dándole la razón al presidente para que no se ocultara nada, para que nada fuera opaco, para que no se escondiera nada. Y eso lo dijo el presidente siempre en la mañanera. Yo no sé en qué mundo vive esta oposición. Vean a Xóchitl Gálvez. Muy bien por la Corte. El día de hoy suspendió el acuerdo del presidente de la República que pretendía blindar como seguridad nacional diferentes obras de su gobierno. Así es que tendrán que rendir cuentas y vamos por la acción de constitucionalidad para que estas obras se hagan conforme a la ley. Mi querida Meme, yo exagero cuando digo que están como literal payasos en un circo, porque hacen el ridículo. Y no sé si lo hagan consciente o inconscientemente, pero Lili Téllez con lo que escribe en Twitter, Xóchitl Gálvez con lo que publica, pues no dicen la verdad. Vamos a ser claros, no dicen la verdad. Podrían decir verdades parciales, como parciales precisamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No exageras, por supuesto que no exageras. Yo me acuerdo, y yo sé que todos nos acordamos, tú también te acuerdas, que Lili Téllez te mandó a la primaria. ¿Te acuerdas cuando la entrevistaste antes de que nos bloqueara a todos? Bueno, yo la mandaría a la primaria a ella, para que aprenda a leer, porque no aprendió a leer, no sabe leer, o no sabe leer, o tiene un déficit que le impide comprender, no sé. Bueno, eso Xóchitl Gálvez creo que es un poco más evidente, pero me causa mucha gracia, porque ayer veía una cantidad de personajes celebrar y decir, es que ya la Suprema Corte bajó el acuerdazo, el decretazo del presidente, y yo, o sea, sí hay una suspensión, que esa parte es una suspensión parcial, no sé si saben leer, valdría la pena que leyeran más allá de lo que les conviene, y creo que eso es el por qué estamos como estamos. Pero este acuerdo, ¿qué dice? A ver, es muy claro. Este acuerdo, quien se le ocurrió que el acuerdo lo hacía el presidente por un tema de transparencia, le han pasado 3 años de noche. No sabe qué ha pasado en 3 años, porque pensar y centrarnos en ese análisis tan reducido y tan diminuto exhibe exactamente lo que te digo, lo que les digo. Es un problema, vaya, por eso estamos como estamos, porque tenemos antecedentes de un presidente que se ha pasado cuestiones de seguridad nacional por el arco de la presidencia. Y el ejemplo más claro es Salvador Cienfuegos Cepeda. ¿Qué otro presidente en su sano juicio se hubiera atrevido a publicar un expediente de la DEA y decir, miren, por esto lo estaban acusando, cuando ese sí es un asunto de seguridad nacional? Nadie se hubiera atrevido. Entonces, por supuesto que en la parte ciudadana, incluso como reportero, quedaba como la espinita del a ver si no, y no el presidente, sino la Sedena, cuando uno solicita información, dijera, bueno, pues como es de seguridad nacional no tengo por qué informarlo. Y hablo de los funcionarios de abajo. Uno tenía esa espinita, pero yo tenía, y eso lo hablo por mí, yo tenía la garantía que si esto pasaba, se podía llegar a la mañana y decir al presidente, oiga, presidente, es que la Sedena nos dijo que es un asunto de seguridad nacional y que no nos pueden entregar los contratos. Y que en ese momento el presidente publicaba los contratos y le daba una lección a la Sedena. Eso ya tenemos antecedentes y hay muchos casos en los que ha ocurrido así, muchísimos casos, incluso hasta con la propia fiscalía, ¿no? Creo que han ocurrido muchos casos. Entonces, Fíjate, quien Meme, pensara en eso, creo que estaba muy mal en ese análisis, ¿no?
Fíjate, Meme, que yo no recuerdo algo que diga el presidente, no podemos darlo a conocer, no recuerdo. Lo único con lo que fue muy reacio el presidente fue con aquella lista de los chayoteros. Acuérdate que tanto insistimos en sin censura, de que denos la lista de los chayoteros, de los más beneficiados en tiempos de Peña Nieto. No, que no se puede, que esperen. Es lo único que creo que el presidente medía por la reacción que iba a haber de los calumnistas y de los medios y de los personajes. Pero de ahí en fuera yo no recuerdo algo que el presidente diga, esto no se puede dar a conocer. Es a lo que voy, o sea, el presidente no lo ha dicho. Incluso yo recuerdo, y es uno de los muchos temas que tengo pendiente por preguntarle al presidente, que el año pasado le pregunté sobre algunas reservas que estaba metiendo la Secretaría de la Función Pública, todavía con Irma Heréndira Sandoval, y él dijo que estaba buscando, ahí sí, firmar un decreto para que ya ningún tipo de información se reservara, salvo el famoso testado que va en algunas situaciones que tienen que ver con seguridad nacional. Pero, perdón, me ahogo, imagínate nada más. Pero lo que sí tenemos es un escenario de un presidente transparente. ¿Qué presidente, y vamos a la respuesta que da hoy en la mañanera, si el objetivo, vamos a ponernos en la cabeza de los opositores, de Lili Telles y de todos ellos. Si el presidente realmente hubiera querido bloquear o blindar estas obras por un tema de transparencia, ya hubiera dicho algo en la mañanera. Y al contrario, lo que menciona en la mañanera es que lo celebra. Celebra porque lo único que pasó es que nos dio una garantía. Garantía en papel, garantía para aquellos que criticaban la administración que por la transparencia. Es una garantía. Garantía que para aquellos que no analizamos de forma tan cuadrada, ya teníamos, porque sabíamos el caminito. Pero que los opositores, como no tienen otra cosa que criticar, es lo primero que criticar. Pero vamos al meollo del asunto, vamos al punto medular. Esta suspensión provisional, en la parte que no leyeron, dice, se niega la suspensión en los términos precisados en la parte denominada apartado segundo. Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo. Eso es lo importante. Y eso es lo que le da la razón a Olga Sánchez Cordero, porque la entonces secretaria de Gobernación, ahora senadora y presidenta de la mesa directiva del Senado, les dijo a los senadores de oposición, a la señora Lili Telles, que el Senado no era para poner esta medida. ¿Quién sí era para dar este paso de acción de inconstitucionalidad? El INAI. Y eso lo dijo Olga Sánchez Cordero, que el Senado no podía, no era quien, no había atribuciones en el Senado para presentar la acción de inconstitucionalidad, pero que eso no eximía de que los que sí fueran agraviados lo pudieran hacer. Esto comprueba exactamente lo que se les dijo. La razón por la que Olga Sánchez Cordero no cede a las presiones de los panistas, no les sigue el juego porque la querían utilizar para ponerla en contra del presidente, y les comprueba que efectivamente el Senado no tenía el interés legítimo, era el INAI, porque lo único que se iba a resolver era el tema de transparencia. El presidente tiene la posibilidad de firmar ese tipo de acuerdos cuando son internos, que son, le digo yo, para desburocratizar y para acelerar los procesos y meterle un freno a los amparos. El presidente lo confirma, se confirma con esta suspensión y se le confirma a los opositores, pero como su capacidad de análisis es tan limitada, pues tienen que regresar a la primaria, diría una famosa filósofa, Lili Telles. Querido Ramiro,